vamos a hablar del mercado de granos como hacemos habitualmente y ya lo tenemos del otro lado a Fernando Vuelta para que nos cuente un poquito cómo está empezando a cerrar esta semana en el mercado local e internacional. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Lucho, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿todo bien? Sí, todo tranquilo por acá. Gracias como siempre por estar del otro lado. A ver, jueves, día de operatoria, anteúltimo día de la semana. ¿Qué estuvo pasando con el mercado en el día de hoy? Arranquemos hablando de Chicago, si querés, que entiendo que en los próximos días, mañana, si no me equivoco, debería haber informe de luz, ¿no? Sí, mirá, o sea, más que anteúltimo día de la semana, lo importante es que es el día anterior al informe de Luzda. Que fue, en realidad fue, el último que tuvimos fue absolutamente polémico, sobre todo porque eliminó 1 millón de hectáreas de soja, agregó 800.000 a maíz, subió fuertemente el rinde estimado de soja potencial por encima de los 36 quintales por hectárea. Es como que hubo muchas cosas muy fuertes y después, atrás del informe de Ludha, estuvo el Crop Tour, o sea, el informe que es privado, que salen a ver los lotes testigos en Estados Unidos, que lo contradijeron a Ludha, que dijeron que iba a ser menos, no, soja, no solo en soja, sino que también en maíz. Y ahí estamos, ¿no? Entre dos bandas y no son de dólar, para arriba y para abajo, dándole vueltas. Y encima, en el medio, ¿no? Entre informe e informe, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos bajando fuertemente el estado bueno excelente de soja, donde inclusive queda peor que el año pasado. Por encima del promedio, pero peor que el año pasado. Está bien, es un análisis subjetivo el que hay hasta que no entren las máquinas, no se sabe qué va a pasar. Es verdad. Pero, sin embargo, pensar en 3.600 kilos por hectárea con un estado de cultivo inferior al año pasado, se hace un poco difícil, ¿no? Escuchábamos en el primer bloque del noticiero de hoy al presidente de Axoja, Rodolfo Rossi, hablando justamente de este informe y de una expectativa por parte del sector sojero, de la producción, de una posibilidad de mejores precios para la oleaginosa en los próximos meses. ¿Ves un escenario en ese camino o salir de los valores actuales es difícil? Mira, ¿sabes cuál es el asunto? Al menos es mi opinión personal, ¿no? Eh, el mercado de Chicago es realmente muy importante, claramente, es el mercado de referencia de todo el mundo. Si hay algún toque que creo que lo va a haber, hay que ver si es acorde a las expectativas o no, porque la realidad es que ya los fondos empezaron a recomprarse dentro de este mes. Ya hay parte que está descontado. Pero por otro lado tenemos otro tema, o sea, antes de contestarte, o sea, China en este momento debería haber comprado bastante mercadería americana de esta cosecha y lleva comprado cero, no lleva comprado nada. Por lo tanto, el cálculo de exportaciones también juega en el balance de mañana. ¿Van a dar las mismas exportaciones que venían diciendo o las van a disminuir? Porque hasta este momento, o sea, hay que acordarse, o sea, más o menos en promedio de la mitad de la soja americana la compra China y China hasta el momento no compró nada y estamos a un mes de cosechar. Por lo tanto, vos me decís, mira, ¿puede mejorar el precio en Chicago? Y mira, si empiezan a informarse compras chinas, va a mejorar. Si hay alguna disminución del rinde, como yo personalmente creo que va a haber, te diría que hay que ver cuánto compensa con la disminución de stock y qué tanto hay tomado. Pero por sobre todas las cosas, hay que tener en cuenta que hoy tenemos el precio que tenemos también, porque hay compras de China sobre nuestros puertos de poroto. Pero normalmente nosotros tenemos un programa de embarques de 4 millones de toneladas, hoy estamos por encima de los 8 millones y medio, estamos a más del doble. Si se deja de presionar los puertos de Sudamérica y empiezan a presionarse los puertos norteamericanos, lo que ganás por el mercado de referencia lo perdés por prima FOB, o sea, por prima sobre los puertos. Entonces, la verdad, yo no estaría tan seguro en afirmar que cualquier mejora sobre el mercado de Chicago se va a trasladar a las costas sudamericanas. Me quiero ir del mercado internacional sin pedirte un comentario sobre el maíz, porque también, como decías al principio, el USDA pasado vimos un chiquero, por decirlo de alguna manera, en términos de lo que es
el área, la producción de maíz. ¿Qué esperas para mañana y qué estás viendo para el mercado? Mirá, el UDA lo que había hecho, o sea, el último UDA sumó 800.000 hectáreas de área, le levantó, aparte le levantó el promedio nacional de rinde, por lo tanto lo llevó prácticamente a 425 millones de toneladas, lo cual es una locura, es la cosecha más grande de la historia, superando el límite de los 400 millones de toneladas, ¿no? El tema es, ¿lo puede bajar? Sí, lo puede llegar a bajar. Ya mucho hay tomado, porque también los fondos han empezado a recomprar. Estamos lejos de los mínimos que vimos en su momento, ¿sí? Ya algo se empezó a decir, bueno, pará, no es tan alto el tema, o sea, es un poco menor, y por lo tanto ya no estamos en los mínimos. Pero 400 millones de toneladas en Estados Unidos es una barbaridad de maíz. Entonces, y en realidad corroborable, porque van a tener muchísima mercadería. Entonces, es como que siempre lo que puede llegar a ocurrir es una cosa, yo siempre separo el largo del corto plazo. El largo plazo es de acumulación. Lo dije y lo sigo diciendo, es de acumulación. Cuando hay mucha cantidad, se pone techo a los precios. Siempre, porque siempre hay un supermercado abierto. ¿Sí? Entonces, siempre hay un supermercado abierto, por lo tanto, o sea, se te pone caro este, vas al otro, se te pone caro este, vas al otro y así sucesivamente. La importancia relativa de Sudamérica ha empezado a pesar y mucho en el mercado internacional. Ahora, si vamos al mercado local, mucho cuidado con el maíz. El maíz le está poniendo un piso, una muy buen nivel de demanda interna. O sea, ¿por qué? Porque en los papeles dicen 14, 15 millones de toneladas de consumo interno, que no es mucho más. Es bastante más lo que se consume internamente. Encima, en este momento que tienen buenos números, la transformación o sea, es continuo el asunto. Pero más allá de eso, si uno hace el número de decir qué tan caro, qué tan barato estamos, o sea, los americanos tienen un maíz de $164. Nosotros lo tenemos prácticamente en 180 con retenciones y todo. Eso es muy caro. ¿Sí? Más con semejante cosecha, y si miramos para adelante, si querés, nos vamos un poquito hacia adelante, decir, che, acá se va a sembrar mucho maíz, 7,6 millones de toneladas, de hectáreas, perdón, con aparentemente va a ser buen rinde por cómo estamos arrancando y con mucho porcentaje en maíz de primera, que es lo más importante. Por lo tanto, va a haber maíz. Podemos llegar a tener alguna tensión sobre fin de año, pero si nos pasamos un poquito de fin de año, la cosa empieza a estar bastante más ofrecida, por decirlo de alguna manera. Y traigo algunos de los factores que mencionabas. Por un lado, cómo vende Argentina, cómo vende Sudamérica a China, qué está pasando con el maíz, con la producción y demás. Y te pregunto primero por los valores que se están pagando hoy en líneas generales para los tres principales cultivos, cómo los ves, digamos, soja, maíz y trigo. Y segundo, qué otros factores, además de los que ya mencionaste, tiene que mirar el productor al momento de planificar la comercialización de lo que va a ser la campaña nueva. Mira, yo quiero hacer algo puntual en lo que acabas de decir, sobre todo en el final. Para tomar una decisión, ¿sí? El productor tiene que poner la cabeza en el momento que tiene que cosechar. ¿Cuál es el precio que le es rentable y cuánta plata necesita? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque yo de acá en adelante puedo ver que subo un poco más, subo un poco menos, pero en el momento de la cosecha, cuando tengo que entregar, ahí es donde se ven los pingos. Y si vamos a tener mucho maíz de primera, un cálculo en base a las hectáreas, cambiando un poco la proporción de maíz de primera a maíz de segunda, me está dando más o menos 5 millones de toneladas de maíz adicionales en maíz de primera, que se entregan entre febrero, marzo, abril. Y en abril ya también entrega la soja, se empieza a entregar la soja. Por lo tanto, después de 20 años de no inversión o desinversión en infraestructura, caminos, dragados y un largo listado de puertos y un largo listado de etcétera, me da la impresión de que poner arriba de la mesa el factor logística es fundamental. Entonces, yo lo que le diría al productor es poner la cabeza allá adelante, ¿sí? Y pensar si el precio me cierra y cuánto puedo perder, sobre todo, cuánto puedo perder si la logística se pone cara. ¿Sí?
Si la logística se pone cara, hay que aprender de los errores. ¿Sí? Si yo tengo un precio cercano a $180 marzo-abril y cierra, que yo sé que cierra, ¿sí? O sea, dejar de, con lo que acabamos de decir de mercado internacional y la cantidad que podemos llegar a tener potencialmente internamente, no esperar milagros, porque ya nos pasó con el trigo, que ya es como que, pobre trigo, es como que la suerte está echada. Ahora si querés le ponemos un capitulito al final, pobre trigo, que nunca le terminamos de charlar del todo. Pero con el trigo está pasando lo mismo y es un problemón. Y entonces la cabeza hay que ponerla en el momento de la cosecha. ¿Cierra o no cierra? ¿Cuánta rentabilidad me da? ¿Necesito la plata? ¿En qué momento? Y ahí tomar la decisión. Me gusta que quieras cerrar con trigo. Tenemos un minutito para que me des tu opinión de qué estás viendo con este mercado, sobre todo con el trigo nuevo, ¿no? Todavía hay algo, imagino, de trigo de la campaña pasada, pero el gran partido, imagino que está en el trigo nuevo, ¿no? Tráeme el trigo nuevo y yo te digo, a ver, con lo que te voy a decir se contesta solo lo que hay que hacer con lo que a mí, al menos a mi criterio, hay que hacer con el trigo, ¿no? Con el trigo disponible, ¿no? O sea, nosotros tenemos un hemisferio norte que ha terminado una campaña medianamente buena. Es más, si tomamos a nivel mundial, hay un incremento importante de toneladas globales. Y ese es el depósito del supermercado. O sea, hay un incremento a nivel global, con una demanda estable o decreciente. ¿Sí? Por lo tanto, el norte ya prácticamente terminó el partido y está bien. Ok, vámonos al sur. ¿Cómo está Australia? Y hay una parte que está muy bien y hay otra parte que tiene algún problemita, pero no lo suficiente como para decir, mira, los mercados asiáticos se van a volver locos y van a cruzar el mar para comprarnos a nosotros. Y por otro lado, el local. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo está el trigo? Hay una parte, porque ya sé lo que me van a contestar, lo que van a pensar los que me escuchen. Es decir, hay una parte que está negada, sí, señor. Hay una parte que tiene agua, sí, señor. Pero la otra parte no. ¿Sí? Y venimos hace 20 días atrás de un estado prácticamente, no recuerdo en este momento, pero 80 y pico % de estados entre bueno y excelente de los cultivos y de condiciones hídricas, que va a bajar. Yo sé que va a bajar. ¿Por qué? Porque hay zonas, yo vengo de Tandil ayer de viajar y hay zonas que están anegadas que tienen agua. Genial. Ahora hay que tener una cosa en cuenta. Como está hoy la condición, salvo algún problema climático de por medio, ¿sí? Toquemos madera, o sea, el resto de lo que está cultivado, los lotes que normalmente dan 30 van a dar 40. ¿Sí? A mi criterio, al menos, clima mediante, si no pasa nada raro, no tenemos menos de 19 millones de toneladas para empezar a charlar. ¿Y sabés cuánto hay vendido al año que viene? Nada. 934.000 toneladas, un 5% del total. ¿Sí? No hay nada, nada, nada vendido. ¿Cuánto es el precio hoy? No gusta, 188, 189. La verdad que no gusta. Ahora, diciendo exactamente lo mismo, no hay nada vendido. Declaraciones juradas de venta al exterior son cero. No hay nada declarado al exterior. O sea, está todo por hacer. Y el dueño de la logística es el que te tiene que comprar. Y no está dando condiciones a fijar. Yo si tuviera trigo me empezaría a preocupar por el precio que me van a comprar. Porque aparte hay una cuestión financiera en el medio. O sea, el trigo es el puente con tasas muy altas y se necesita fondeo. No tomar decisiones a tiempo ya nos costó de 208, 210 a 188, ¿sí? Puede ir más abajo en el momento, o sea, de nuevo, poniendo la cabeza en noviembre, ¿puede ir más abajo? Sí, en plena presión de cosecha puede ir más abajo. Y si en ese momento necesito la plata, tengo un problema.